El ocupante de la habitación, Algernon Blackwood. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. El ocupante de la habitación llegó en la diligencia amarilla a altas horas de la noche, entumecido y acalambrado después de 3 lentas horas de duro ascenso. El pueblo, un simple borrón de sombras, ya estaba dormido. Solo frente al hotel persistía el bullicio, el ruido y la luz, al menos por el momento. Los caballos, con la cabeza encorvada y el trote cansino, cruzaron el camino y, arrastrando los arneses por el polvo, desaparecieron en los establos sin que nadie los guiara. La pesada diligencia, que parecía un enorme escarabajo amarillo con las patas rotas, pasaría la noche en el lugar al que lo habían remolcado. A pesar de todo el cansancio físico, aquel maestro de escuela, que disfrutaba de las primeras horas de sus vacaciones de 10 guineas, se sentía exultante. El alto valle alpino era extraordinariamente tranquilo. Las estrellas relucían sobre los riscos lacerados del Dent du Midi, donde neveros fantasmagóricos centelleaban entre rocas que parecían de ébano, y el vigoroso aire olía a bosques de pinos, pastos cubiertos por el rocío y leña recién cortada. Durante varios minutos, mientras los otros 3 pasajeros daban instrucciones sobre sus respectivos equipajes y se dirigían al fin a sus aposentos, se quedó allí plantado, poseído por una mezcla de asombro y veneración. Acto seguido, se dio la vuelta, atravesó la tosca esterilla que protegía la entrada y pasó al luminoso vestíbulo, evitando detenerse a duras penas para examinar el enorme mapa de las montañas que colgaba sobre la pared, junto a la puerta, y justo en ese momento, de forma abrupta y desagradable, todos sus sueños se desvanecieron en el aire. En la posada, la única posada que había, no quedaban habitaciones libres. Incluso los sillones que había a la vista estaban ocupados. Qué estúpido había sido al no hacer la reserva. Pero, por otro lado, le habría resultado imposible, ya que la decisión de venir la había tomado de modo impulsivo esa misma mañana en Ginebra, cautivado por el tiempo magnífico que sucedía a una semana de lluvias. El botones de chaqueta con adornos dorados y una vieja dama de duras facciones, se había fijado bien en aquel rostro de extrema dureza, no dejaban de gesticular y darle todo tipo de indicaciones mientras señalaban hacia el pueblo, convencidos de que podría entenderlos, a pesar de que su francés era muy limitado y el dialecto en el que pretendían explicarse le sonaba monstruoso. Allí, decían, sin duda encontrará aposento. O si no allá. Pero nosotros, estamos al completo, más de lo que quisiéramos. Quizá mañana, si alguien abandona su habitación, por fin, después de mucho encogerse de hombros, la vieja dama de duras facciones se quedó mirando al Botones de charreteras doradas y el propio Botones, con expresión soñolienta, permaneció con los ojos clavados en el maestro. No obstante, siguiendo uno de esos principios relacionados con la esperanza, un impulso que ni él mismo entendía, hizo caso de las indicaciones dadas por la vieja dama, aunque ciertamente eran un tanto incomprensibles. El caso es que salió a la calle y empezó a caminar hacia el sombrío conjunto de casas que le había señalado. Lo único que sabía a ciencia cierta era que tenía que aporrear una de aquellas puertas y preguntar si había alguna habitación disponible. Se hallaba demasiado cansado como para pensar en cualquier otra cosa. El Botones hizo ademán de acompañarlo, pero en el último momento se volvió para hablar con la anciana. Las casas parecían perfiladas en medio de la oscuridad reinante. El aire era gélido. La inmensidad del valle reverberaba con el rugido de las cascadas y el murmullo del agua que caía. Medio en sueños, pensaba que la aurora estaba al caer y que quizás se viera obligado a pasar el resto de la noche vagando por los bosques, cuando oyó un ruido cortante a su espalda y, al girarse, descubrió una figura que corría en su dirección.
Era el Botones, que se acercaba a toda prisa, y en el pequeño vestíbulo de la posada se reanudó una enrevesada conversación a tres bandas, interrumpida frecuentemente por diálogos en voz baja y cuchicheos en dialecto nativo entre la mujer y el Botones, cuyo resultado final fue: si el Messier no mostraba reparos, había, después de todo, una habitación disponible en el primer piso, aunque, en cierta manera, estaba ocupada. En fin, en realidad lo que sucedía, pero el maestro aceptó al momento la habitación, sin detenerse a hacer mayores averiguaciones sobre aquel embrollo que, de alguna forma, le había proporcionado lo que tanto anhelaba. La ética profesional de los posaderos no era algo que le incumbiera. Si la mujer le ofrecía alojamiento, no era cosa suya poner en entredicho si podía o no hacerlo. Así que el Botones, que a todas luces parecía bastante nervioso, acompañó al huésped hasta la habitación y, medio en francés medio en inglés, le fue poniendo al corriente de todos los detalles que la patrona había omitido. Y Minturn, pues tal era el nombre del maestro, pronto se vio embargado por el mismo nerviosismo del Botones, y acabó sumergido en la atmósfera de una posible tragedia. Todo aquel que conozca esa extraña sensación de entusiasmo que producen los sublimes valles alpinos, una de cuyas principales atracciones es la peligrosa escalada de sus paredes, sin duda entenderá el vago sentimiento de amenaza que suele ir asociado a dichos paisajes. Alzas la mirada para contemplar los desolados, etéreos picos y no puedes evitar pensar en esos hombres cuyo mayor placer consiste en pasarse días y noches enteros escalando las peligrosas cumbres envueltas en brumas, hasta, centímetro a centímetro, conquistar los picos helados que exhiben sus negros horrores al cielo. La atmósfera de aventura, aderezada con los posibles espantos de una tragedia cruel, acompaña siempre a cualquiera que observe dichos paisajes con un mínimo de sensibilidad. Y lo que Minturn entrevió en las explicaciones del asustado Botones no perdió ni un ápice de su significado, a pesar de su desconocimiento del idioma. Una inglesa, la dueña legítima de aquella habitación, había decidido aventurarse en las montañas sin guía. Partió de madrugada, 2 días antes, el Botones la había visto salir, y no había regresado. La ruta era difícil y peligrosa, pero no imposible para una escaladora experimentada, aunque fuera sola. Y la inglesa era una alpinista experta. Pero también se trataba de una mujer testaruda, poco dispuesta a seguir el consejo de los demás, con una confianza ciega en sí misma. Y también era una persona rara, que apenas se relacionaba con otros y que, en ocasiones, permanecía largo tiempo en su habitación con la puerta cerrada, sin recibir a nadie durante varias jornadas. O sea, una excéntrica redomada. Todo esto fue lo que Minturn sacó en limpio de la cháchara del Botones mientras subía su equipaje a la habitación, y la ponía un poco en orden, y también se enteró de que la partida de rescate ya se había puesto en camino y que, desde luego, podría regresar en cualquier momento. En cuyo caso, bueno, que aunque la habitación estaba desocupada, aún seguía perteneciéndole a ella. Si a Messier no le importa, si está dispuesto a correr el riesgo de tener que abandonarla en medio de la noche. El locuaz Botones parecía empeñado en aportar todo tipo de explicaciones que ponían en duda la legitimidad del acuerdo al que acababan de llegar, y Minturn se deshizo de él tan pronto como pudo y se preparó para meterse en la cama que el Botones había adecentado a toda velocidad, dispuesto a dormir el mayor número de horas posible antes de que alguien lo echara de allí. No puede negarse que al principio se sintió incómodo, muy incómodo. Estaba en la habitación de otra persona. En verdad no tenía ningún derecho a estar allí. Era el protagonista de una intromisión injustificable, y mientras deshacía el equipaje no dejaba de mirar por encima del hombro, como si alguien le estuviera observando desde todos los rincones del cuarto. Le daba la sensación de que, en cualquier momento, iba a oír unos pasos en el pasillo y un golpe en la puerta,
y que luego ésta se abriría de par en par, dejando a la vista la imagen de una fornida mujer inglesa que lo observaba de arriba abajo con rabia asesina. O aún peor, que oiría su vozarrón preguntándole qué estaba haciendo en su cuarto, en su propio dormitorio. En realidad, tenía una respuesta perfectamente adecuada, pero, entonces, al darse cuenta de que ya estaba medio desnudo, su mente captó por un segundo el matiz cómico de tal situación y se echó a reír, aunque de forma muy contenida. Pero enseguida la risa se vio sofocada por ese repentino sentimiento de tragedia que ya lo había asaltado antes. A lo mejor, mientras él estaba ahí, riendo a pierna suelta, el cuerpo de ella yacía frío y quebrado sobre alguna de aquellas cumbres espantosas, con el viento cargado de nieve revoloteando entre sus cabellos y los ojos vidriosos mirando al vacío, más allá de las estrellas. Aquella imagen lo estremecía. La presencia de la mujer cuyo nombre desconocía, a la que jamás había visto cara a cara, se hizo extraordinariamente real. Casi podía imaginarla escondida en algún rincón de la estancia, vigilando todos sus movimientos. Abrió la puerta con suavidad para dejar fuera las botas y al cerrar echó la llave. Acto seguido, terminó de deshacer el equipaje y colocar en diversos sitios de la habitación los pocos enseres que había traído. Apenas tardó nada, pues, en primer lugar, tan solo tenía un pequeño maletín y una mochila, y en segundo, el único sitio disponible para extender las ropas era el sofá. No había baúles, y el armario, un mueble extraordinariamente sólido y grande, estaba cerrado. Era evidente que habían guardado a toda prisa los efectos de la inglesa en dicho lugar. La única señal de su reciente estancia en el cuarto era un ramillete de alpenroz en marchitas que sobresalía de un jarrón de cristal colocado sobre el lavamanos. Tan solo eso, y un vago aroma a perfume, era lo que quedaba de su presencia. No obstante, y a pesar de aquellas vagas reminiscencias, tenía la extraña y desagradable impresión de que el cuarto aún seguía ocupado. A veces el aire parecía cargado por esa sutil sensación de abandono reciente, una sensación que podía convertirse de pronto en otra que le inspiraba un tajante, aún sigo aquí, lo cual, cuando pasaba, le hacía volverse y mirar asustado a su espalda. En su conjunto, el cuarto le inspiraba una extraña aversión, y la fuerza de dicho sentimiento fue sin duda la única excusa digna para explicar que arrojara las flores marchitas por la ventana y colgara después la gabardina sobre la puerta del armario, intentando ocultarlo de su vista del mejor modo posible. Lo cierto es que la imagen de aquel enorme, feísimo artefacto, ocupado por las ropas de una mujer que en esos mismos momentos podría no volver a necesitarlas nunca más, y así era como su imaginación insistía en presentársela, le producía una desconcertante sensación de incongruencia que no solo era incapaz de quitarse de encima, sino que, además, iba apoderándose lentamente de su espíritu hasta convertirse en un sentimiento de estrambótico pavor. En cualquier caso, la contemplación de aquel armario le resultaba ofensiva, así que lo tapó de un modo casi instintivo. Acto seguido, después de apagar la luz, se metió en la cama. Pero en cuanto la habitación quedó a oscuras, se dio cuenta de que aquello era más de lo que podía soportar, pues la oscuridad vino acompañada de una repentina corriente de aire frío cuya procedencia no acertaba a explicarse. Y lo más extraño era que, al ir a encender la vela que había junto al lecho, descubrió que le temblaban las manos. La verdad es que todo aquel asunto ya era demasiado. Su imaginación se estaba tomando excesivas libertades y sin duda habría que llamarla al orden. Pero la manera en que finalmente acabó llamándola al orden fue bastante significativa. Fue tan evidente y premeditada que puso al descubierto el miedo que ya se había apoderado de su espíritu. Y cuando el miedo acaba dominando te resulta muy complicado librarse de él. Permaneció tendido en la cama, apoyado en el codo,
Y fue enumerando con sumo cuidado todos los objetos que había en la habitación, con el propósito, por decirlo de algún modo, de hacer una especie de inventario de cualquier cosa que sus sentidos fueran capaces de percibir, y luego trazar una línea, sumar el total y poder exclamar con plena seguridad: esto es absolutamente todo lo que hay en el cuarto. He contado hasta los objetos más simples. No hay nada más. Al fin puedo dormir tranquilo. Y fue durante este absurdo proceso de enumerar los muebles de la estancia cuando una terrible sensación de lasitud se apoderó de su espíritu y casi le impide llegar al final de sus cuentas. Dicha sensación le atacó de repente, con extraordinaria rapidez y virulencia, y se apoderó fácilmente de su persona, provocándole una fatiga desmedida, imposible de describir. El primer efecto evidente fue que sus miedos desaparecieron. Ya no tenía la energía necesaria para sentirse realmente nervioso o asustado. El frío perduraba, pero la alarma había desaparecido. Y en todos los recovecos de su personalidad, por lo general vigorosa, se fue instalando el insidioso veneno de una litiga muscular que, a los pocos segundos, pareció transformarse en una especie de inercia espiritual, una percepción súbita del vano, absurdo sentido de la vida, de la futilidad de cualquier esfuerzo, lucha, meta, de lo que hace deseable las ganas de vivir, fue escurriéndose por todas las fibras de su ser, dejándolo completamente exhausto. Un chispazo del más negro pesimismo, que ni tan siquiera poseía la suficiente energía como para sostenerse por sí solo, invadió las estancias secretas de su corazón. Todas las imágenes que le venían a la mente estaban teñidas de sombras grises, como corceles sudorosos y cansados ascendiendo con dificultad a ninguna parte. Aquella posadera de duras facciones, esforzándose por ocultar que su afán de lucro había acabado imponiéndose sobre cualquier consideración ética, por un simple puñado de francos. Aquel botones de charreteras doradas, tan locuaz, quisquilloso y dinámico, tan ansioso por contar todo lo que sabía al respecto. ¿Quiénes eran aquellas personas? Y en cuanto a él, ¿para qué diablo servía el arduo, penoso trabajo que desempeñaba en la escuela de ingreso a la universidad de la que era maestro adjunto? ¿A dónde le llevaba todo aquello? ¿Para qué tantos desvelos inciertos, cuando los misterios más trascendentes de la vida siguen ocultos y nadie conoce el sentido final de la existencia? Qué absurdo resultaba todo esfuerzo, disciplina, trabajo. Cuán vano el placer. Qué insignificantes la nobleza y la honestidad. Minton, pegando un salto que estuvo a punto de derribar la vela, se incorporó de golpe y trató de superar aquel estado de abatimiento. Esa clase de reflexiones estaban tan alejadas de su habitual estado de ánimo que aquel ataque repentino y malévolo provocó en él una súbita reacción. Pero tan solo duró un breve instante. Enseguida la depresión volvió a anegarlo como una ola. Su trabajo, en el cual no podría aspirar a otro cargo mayor que el de simple director de escuela, y eso como mucho, le parecía tan insustancial y ridículo como aquellas vacaciones en los Alpes. Sin duda se había comportado como un verdadero idiota al venir hasta aquí, con su mochila a la espalda, sin otro motivo que acabar completamente exhausto tras escalar unas montañas verticales que no iban a ningún lugar ni le reportaban absolutamente nada. Una sensación de vacío se apoderó de su espíritu. La vida era un fraude descomunal. La religión un pueril camelo. Todo era una simple trampa, una trampa mortal, un juguete de atractivos colores que la madre naturaleza usa como señuelo. ¿Pero un señuelo de qué? De nada. Nada tenía sentido. Lo único real era la muerte. Y los más dichosos siempre eran los que antes daban con ella. Entonces, ¿por qué esperar a que nos encuentre? Saltó fuera de la cama, completamente aterrado. Todo aquello era espantoso.
Sin duda la simple fatiga mental no podía producir, por sí sola, un mundo tan tétrico, una disposición tan funesta, una cobardía tan desesperada que hasta era capaz de conseguir que los mismos pilares de la vida se tambalearan. Casi siempre era una persona alegre y fuerte, llena de vida y energía, pero aquella languidez monstruosa parecía corromper los cimientos de su personalidad y hacerle desear el vacío y la muerte. Daba la sensación de estar desarrollando una especie de personalidad alternativa. Había leído en algún sitio cómo algunos individuos, tras sufrir una fuerte impresión, podían llegar a desarrollar una serie de características, recuerdos, gustos y demás completamente diferentes de los que antes poseían. Este hecho siempre le había aterrado. Aunque algunos científicos defendían semejante posibilidad, a él le resultaba difícil de creer. Sin embargo, algo muy parecido le estaba ocurriendo en esos mismos momentos. Sin lugar a dudas, estaba experimentando las turbaciones mentales de otra persona. Era inmoral. Era aterrador. Era, bueno, a pesar de todo y al mismo tiempo, era algo extraordinariamente interesante. Y ese mismo interés, que empezaba a abrirse paso en su mente, fue la primera señal de que su yo verdadero estaba regresando. Pues todo aquel que se interesa por las cosas está vivo y ama la vida. De un salto se plantó en mitad de la habitación, acto seguido, pulsó el interruptor de la luz. Y lo primero que vieron sus ojos fue aquel monstruoso armario. «Hola. Ahí sigues, bestia espantosa», se dijo a sí mismo en voz alta, aunque de manera involuntaria. El mueble estaría ocupado por las ropas, faldas, abrigos y blusas veraniegas de la mujer fallecida. Pues ahora sabía, de un modo u otro, que estaba muerta. En ese momento, a través de las abiertas ventanas, se coló el repiqueteo de la lluvia al caer, y con dicho sonido le sobrevino la vivida imagen de unas cumbres desoladas, barridas por la ventisca. Vio a la mujer, sin duda la vio, en el lugar donde se había desplomado, la escarcha cubría sus pómulos, la nieve se arremolinaba en torno a sus cabellos y ojos, mientras luchaba por salir de entre los dos bloques de hielo en los que se había partido las piernas. Por unos instantes, esa sensación de cansancio psíquico, de vacío espiritual, se desvaneció ante la contemplación de semejante escena de infructuoso esfuerzo, ante la imagen de aquel diminuto ser humano que peleaba con valentía, aunque vanamente, contra las fuerzas indiferentes y despiadadas de la naturaleza, y entonces volvió a encontrarse a sí mismo. Pero casi de inmediato se vio envuelto de nuevo por aquella espantosa sensación de frío, insignificancia y futilidad. Se sorprendió a sí mismo plantado frente al enorme armario que atesoraba las ropas de la mujer. De pronto sintió que quería ver aquellas ropas, las cosas y objetos que había usado y llevado consigo. Se hallaba muy cerca, casi podía tocarlo. Y un segundo después lo tocó. Golpeó la madera con los nudillos. No sabría decir por qué lo hizo. Seguramente se trató de un acto reflejo. Algo escondido en lo más profundo de su ser se lo había sugerido, o, más bien, ordenado. Golpeó la puerta. Y el sordo sonido de la madera al ser golpeado en aquel cuarto silencioso lo aterrorizó. Dicha sensación de espanto le pareció tan inexplicable como el motivo por el que se había sentido impulsado a golpear la puerta. La cosa es que, cuando oyó una suave reverberación en el interior del armario, sintió la presencia de la mujer de un modo tan vívido que se quedó allí plantado, temblando de la cabeza a los pies con la extraña sensación de que algo estaba a punto de pasar. Casi esperaba captar unos golpes de respuesta que surgían del interior, o el roce de las faldas en el perchero, o, aún peor, descubrir que la puerta, que estaba cerrada con llave, se abría poco a poco ante él. A partir de ese momento afirma que, de un modo u otro, y de manera parcial,
Debió de perder el control de sus actos o, al menos, la capacidad para pensar con cierta claridad, pues se vio poseído por un deseo tan irresistible de abrir de golpe el armario y ver las ropas que contenía, que probó todas las llaves que había en el cuarto en un vano intento de abrirlo, hasta que al fin, antes de que se diera verdadera cuenta de lo que estaba haciendo, llamó al timbre del servicio. Y, tras llamar al timbre a las 2 en punto de la madrugada, sin ningún motivo claro o razonable, se quedó plantado en medio de la habitación, esperando a que llegara el servicio, consciente por primera vez de que algo ajeno a su verdadera forma de ser lo había impulsado a tomar dicha medida. Daba la sensación de que una voz interior dirigía sus actos, de modo que, cuando al fin oyó unos pasos que se acercaban por el pasillo y se encontró frente a una adormilada doncella de gesto torcido, que además parecía muy sorprendida por haber sido molestada a semejantes horas, no tuvo ninguna dificultad a la hora de poner en palabras el asunto que lo perturbaba. Pues el mismo impulso que le había instado a abrir la puerta del armario, hacía ahora que las palabras surgieran de su boca sin ningún tipo de control aparente. «No la he llamado a usted», dijo con seguridad e impaciencia. «Necesito a un hombre. Avise al portero y haga que suba aquí de inmediato. Dese prisa. Le digo que se dé la mayor prisa posible». Cuando la muchacha se hubo ido, Minturn, asustado por aquella manera de actuar, se dio cuenta de que sus palabras le habían sorprendido tanto como a la propia doncella. En realidad no supo lo que iba a decir hasta que no abrió la boca. Pero ahora comprendía que una fuerza ajena a su propio ser se estaba valiendo de sus órganos y pensamientos. El tétrico desánimo que lo había embargado un poco antes también formaba parte de todo ello. De algún modo, el poderoso influjo que la historia de la mujer desaparecida había ejercido sobre él se había adueñado, momentáneamente, de su espíritu, y dicha sensación sin duda se había visto incrementada por la presencia en la habitación de sus propios objetos personales. Pero incluso cuando el portero se halló junto a él, ya sin chaqueta ni alzacuellos, siguió sin entender por qué continuaba insistiendo, con una furia desmedida y sin admitir un no por respuesta, en que la llave de aquel armario debía ser encontrada cuanto antes, y en que se debía abrir la puerta de inmediato. La escena resultaba en verdad curiosa. Después de cuchichear en tono sorprendido con la doncella al fondo del pasillo, el portero se las arregló para encontrar y traerla a su susodicha llave. Ni él ni la muchacha sabían a ciencia cierta lo que quería aquel inglés irascible, o por qué estaba tan interesado en que abrieran el armario a las 2 de la madrugada. Se quedaron mirándolo completamente sorprendidos, preguntándose qué iba a suceder a continuación. Pero también terminó por contagiarles algo de su ansiedad y de su insólito miedo, y el subsiguiente chirrido de la llave en la cerradura hizo que ambos pegaran un respingo. Contuvieron la respiración mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. Todos oyeron el golpeteo de otra llave que caía al suelo de madera del armario, por dentro. Alguien lo había cerrado desde el interior. Pero fue la aterrorizada doncella, que seguía plantada en el pasillo, la primera que lo vio, y, tras lanzar un terrorífico grito de espanto, se desplomó sobre la barandilla de la escalera. El portero no hizo ademán de ayudarla. Tanto él como el maestro se precipitaron hacia la puerta, que ahora permanecía abierta de par en par. También ellos lo habían visto. No había ropas, ni faldas, ni blusas colgando del perchero, sino el cuerpo de la dama inglesa que flotaba suspendido en el aire con la cabeza doblada hacia adelante. Debido al movimiento que se había producido cuando abrieron la puerta del armario, el cuerpo se había ido girando poco a poco hasta quedarse de cara. En el embés de la puerta había clavada una nota con el membrete del hotel que contenía las siguientes palabras, escritas con mano temblorosa: cansada, triste, terriblemente deprimida. Me siento incapaz de seguir con mi vida. Todo es sombrío. Debo acabar de una vez.
Quería hacerlo en las montañas, pero tuve miedo. Me colé de vuelta en la habitación cuando nadie miraba. Así es mucho fácil y mucho mejor.